Os prometíamos ayer, hoy sí que podemos contar con Ramiro Calle a pesar de los problemas técnicos obvios que puede haber siempre, y más cuando estamos en directo, ¿no? Porque el directo es la vida y la vida a veces pues tiene imprevistos y se trata de dar la vuelta, de superar imprevistos, porque ¿qué sería la vida si siempre todo saliera bien? Ramiro, si todo siempre saliera bien, todo fuera fácil, todo fuera de color de rosa, menudo aburrimiento, ya nos habríamos extinguido como especie. Pues por lo menos viviríamos un poco mejor tranquilamente desde el punto de vista al menos psicológico, mental, emocional, porque fíjate mi querido Alex, que como me gusta verte de nuevo, hay que decir que hoy en día hay una obsesión por el cuerpo, el culto al cuerpo, que al final es el culto al narcisismo, al ego desmesurado. Pero ¿se entiende por bienestar solo ese bienestar físico? No. El bienestar tiene que ser mental, emocional, psicológico, social, además del bienestar físico. Eso es lo que llamaríamos el bienestar integral o bienestar holístico. Estar solo bien físicamente no es estar bien, somos una entidad psicosocial, tenemos que estar bien biológicamente, psíquicamente y socialmente. Y te digo, la salud social campa por sus fueros, o sea, está muy poco presente, lamentablemente. De hecho, cada vez hay más problemas de ansiedad, más problemas de salud mental, más problemas de depresión, en países donde se supone que lo tenemos todo para ser felices, tenemos las necesidades cubiertas, no todo el mundo, pero la gran mayoría sí. Es decir, que podríamos vivir muy bien, pero no lo hacemos. Ha dicho algo muy interesante, Ramiro, ese culto al cuerpo, a la vanidad, la hoguera de las vanidades en la que estamos, obviamente en la que está ayudando día a día las redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá también el problema es que se pretende tener un cuerpo físico, trabajar mucho el físico, porque en realidad lo que queremos es ser admirados, reconocidos, ser amados, porque creemos que si no tenemos un físico perfecto o un buen físico, no seremos merecedores de amor, de deseo, etcétera, etcétera. Sí, exteriormente ser un Apolo, ser una Minerva, interiormente ser un cajón de basura, de estiércol, de fango, de pus. ¿De qué sirve aparentar muy bellos interiormente? Eres sucio, eres ruin, eres mezquino. Lo malo es que esta sociedad solo apoya esos valores superficiales, totalmente banales, y no apoya los reales valores psicológicos, mentales y emocionales y sociales. Por eso, fíjate, ya hace muchos años Hermann Hesse dijo: no creo en ninguno de los valores que propone esta sociedad. La sociedad del bienestar. Bendito bienestar donde todo el mundo está mal. Insatisfacción, mentiras, desconsuelo, frustración total, porque todo está de alguna manera configurado para que todos estemos frustrados. ¿Qué es la frustración? No conseguir lo que queremos. Como se nos insuflan tantos deseos o necesidades que no son tales, entonces todo el mundo quiere lo que no tiene, y de ahí que venga totalmente una frustración amarga y somos una sociedad por completo frustrada. ¿Qué nace, querido Alex, de la frustración? Confusión, resentimiento, rencor, dolor, malestar. Mientras todos estamos frustrados, se genera también lo que llamaríamos un estado, una epidemia de ansiedad masiva. Parece un poco catastrofista, pero nunca podríamos llegar a decir en palabras lo que está No, no, sucediendo. yo creo La que gente
te puede decir conspiracionismo. Mira, yo soy la persona menos conspiracionista que hay. Soy anticonspiracionista, pero soy una persona que trata de tener lucidez, inteligencia primordial y ver descarnadamente las cosas como son. Y las cosas son muy feas. ¿Quieres decir, Ramiro, que al sistema le conviene que la sociedad esté frustrada? Por ¿Que todos estemos supuesto, frustrados? claro. Oye, mira, otro gran escritor, Stefan Zweig, decía que era terrible pensar que una serie de individuos, unos cuantos individuos metidos en un despacho, desde ahí dirigen a toda la población mundial. Desde despachos nos están dirigiendo a todos. ¿Y qué es lo que quieren estos gobernantes ciegos que ya dijo Jesús? Ciegos dirigiendo a otros ciegos y todos al barranco. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que estemos totalmente y profundamente dormidos. O dicho de otra manera, que seamos máquinas, máquinas manipulables, máquinas que ellos nos dirigen de acuerdo a su antojo. Cuando la gente me habla de un político, siempre le doy un consejo. Pregúntate en tus adentros, ¿ese político quiere hacer algo por mí o solo por él? Y la respuesta siempre es la misma, solo por él. Claro, pero es que cuesta mucho encontrar, Ramiro, y menos en la política, alguien con una vena realmente altruista, ¿no? Cuando digo altruista me refiero de lo hago porque amo al otro, me pongo al servicio del otro. No, yo estoy aquí porque quiero poder, quiero colocar a mi sobrino, a este, quiero sentir ese poder, o quiero mamar de la teta del Estado toda la vida, si puede ser, ¿no? O sea, yo miro por mí. Y estamos en una sociedad que cada vez es más individualista, cada uno mira por sí mismo, cada palo aguanta su vela. Supongo que también por esa frustración de la que tú antes hablabas, Ramiro, que claro, como estamos frustrados, la gente no actúa como a mí me gustaría que actuara, no recibo el amor que a mí me gustaría recibir o no recibo el dinero que a mí me gustaría recibir, me noto desamparado o noto esa soledad, ese desamparo, al final digo, mira, a freír espárragos que cada palo aguante su vela. Pero curiosamente, como vamos poco a poco quebrando los genuinos lazos de comunicación, de amistad, de relación sensible, ¿qué sucede? Que eso se vuelve contra nosotros. Es un proceso en el que al final uno paga un altísimo diezmo. La desgarradora soledad, la confusión, el miedo, la falta de comunicación. O sea, que estamos emprendiendo un juego que a la larga siempre se vuelve contra nosotros. Ese egoísmo, en lugar de apoyarnos y favorecernos, se vuelve como una espada de doble filo que nos termina por quitar la vida, simbólicamente la vida psicológica o mental o espiritual. La visión espiritual. Ayer, precisamente, Ramiro, fui por la tarde a una charla sobre Cábala y se hablaba de que el ser humano es como una vasija, ¿no? Una vasija que cada vez se puede hacer más grande si no olvidamos esa espiritualidad. Pero precisamente al hacer la vasija más grande, la espiritualidad se convierte en algo práctico. ¿En qué sentido? En que yo puedo vivir mejor, hacer vivir mejor a los demás y también caminar con más firmeza y más seguridad en este mundo, materializando aquello que yo también deseo, ¿no? No somos cuerpo, somos espíritu, somos materia, lo somos todo. Claro, esa vasija, ¿cómo conectar, Ramiro, con esa parte espiritual para hacer la vasija más grande? Aquí, querido Alex, todo consiste en si uno quiere mejorar o no mejorar. Si quieres humanizarte o no humanizarte. Si comprendes que no somos personas completas,
sino que estamos incompletas y tenemos por nuestros propios medios que irnos completando. Si nos humanizamos, eso representará bienestar para todas las criaturas sintientes, personas y animales. Si no nos humanizamos, seguiremos siendo ciegos, máquinas compulsivas, seguiremos en detrimento de los demás, solo ocupándonos y preocupándonos obsesivamente de nosotros mismos. Cambia el que quiere cambiar. Los métodos están, las enseñanzas están desde tiempos inmemoriales, es lo que se ha llamado la sabiduría perenne. Pero si uno no tiene esa intención, ese ánimo por cambiar, no es posible cambiar, aunque vinieran todos los Sigmund Freud y los Jungs del mundo. Es un recto propósito, el firme propósito. Quiero darle un sentido a mi vida, quiero ser mejor, quiero humanizarme, quiero seguir lo que llamaba Buda el arte del vivir recto, del vivir correcto. Y decía él, ay de aquel que solo por pensar en sí mismo causa daño a los demás. Hablábamos de los políticos. Mm. Decía Krishnamurti, nunca te fíes de un político, ponlo siempre bajo sospecha. Uno de mis mentores espirituales ya murió, Baba Sivananda, decía más. Cuando envié a una periodista, le recomendé a una periodista de La Vanguardia que fuera a hacerle una entrevista a Benares para la contra de La Vanguardia, le preguntó la periodista, ¿y los políticos? Y él dijo contundentemente, caca de vaca. Pero son los que rigen nuestro destino. Bueno, yo creo que cada cual rige su destino, ¿no? Pero tienen poder, Mucho Ramiro. poder. Tienen No, poder. no, nos rigen, sí, nos manipulan. Nos Ellos nos manipulan. pueden incluso hacer creer que somos libres, pero no somos libres. Estamos además tan condicionados por patrones, por creencias, por esquemas, por filtros o clichés socioculturales que tú puedes decir, qué bien, soy libre. No, eres solo aparentemente libre, claro. Puedes salir de tu estudio de trabajo y decir, ¿me tomo o no me tomo un helado o un café? Y si te lo tomas o no te lo tomas, crees que eres libre. Pero no somos libres, porque mientras no nos decodifiquemos, mientras no nos desautomaticemos, seguiremos siendo esclavos ya no solo de los que nos rigen desde el exterior, sino también desde nuestro propio desorden, nuestra confusión interiores. Siempre queda un consuelo, ¿eh? Los animales. Tú sabes que acabo de reeditar un libro que es por el que me llamabas, Sí, por luego lo que te llamé. hemos ampliado todo, que es lo que aprendí de mi gato Emil, un libro que es el más vendido de la editorial hace años, porque la gente se da cuenta que aunque el animal sigue sus códigos, sus instintos a veces destructivos, sin embargo, los animales domésticos, si te acercas a ellos, les amas, les quieres, son verdaderos maestros como era mi gato Emil, el maestro de ecuanimidad, de sensibilidad, de sosiego, quien más me ha enseñado. Fíjate si he tenido maestros en 99 viajes a la India y 120 por Asia, pero mi verdadero mentor es Emil, mi amado gato Emil. Luego, este planeta, sin el ser humano, sería un paraíso, se nos dice en Oriente. Y ya sabes aquello que decía Mark Twain, de que si la raza gatuna y la humana se cruzase, ganaría mucho la humana y perdería mucho la gatuna. Es decir, que una extinción no nos vendría mal.
¿O no le vendría mal al planeta? El ser humano, la vida es sagrada, total y absolutamente sagrada. A mí me gusta decir que hasta una brizna de hierba es sagrada. La vida es sagrada. Pero si indudablemente el ser humano no estuviera, se podía perfectamente prescindir de él. Mm. Pero ¿por qué esa visión egocéntrica de habernos convertido en el ombligo del cosmos? ¿Pero qué Mm. somos? En realidad, si en muchos sentidos demostramos día a día que somos un auténtico esperpento, hay que ser sinceros. Entonces, lo primero es que hay que reconocer nuestro ego y todas las engañifas a las que nos somete. Y luego ir desmontando poco a poco ese ego para que aflore nuestro ser. Me gusta decirles a mis alumnos que lo que es bueno para el ego es malo para el ser, pero siempre estamos en la apariencia, en la vestimenta, en esa burda y sofisticada burocracia que es el ego, que no te deja ver, porque es que no vemos ni siquiera la punta de la nariz, porque estamos todos intoxicados por nuestro egocentrismo. Y esta sociedad que hace alimentar ese ego, ese narcisismo, no se pone el acento en lo esencial, en lo importante, en las prioridades existenciales, sino en lo accesorio, lo fatuo y lo banal. Y también me gusta decir que lo que importa es lo que importa. Y querido Alex, si en este momento reflexionas un instante, te darás cuenta que hay muy pocas cosas que importan. La salud propia y de los seres queridos, la paz interior y exterior, una serie de cosas, pero es que nos hacen poner el enfoque en justo lo que es lo más banal y lo más superficial. ¿Quieres que te cuente una anécdota muy Sí. personal y asombrosa? Es que hace unos meses llaman a mi mujer Luisa, una de estas grandes productoras de reality shows, la que lleva la de la mujer de Ronaldo, etcétera, una muy Ujú. famosa. La llamaron varias veces para proponerle que yo, que ni siquiera contacté con ellos ni quiero saber nada, que yo fuera a un lugar muy remoto, no sé si los Himalayas, Katmandú, yo no sé, con los mejores 12 influencers de nuestro país, de España, para durante un mes estarles enseñando yoga, respiración, alimentación, actitudes de vida, etcétera. Hasta ese punto se llega. Comercializarlo todo, igual que se ha degradado el yoga, el tantra, el zen y tantas otras disciplinas, porque Occidente tiene un dudoso privilegio. Lo que toca lo prostituye, lo mercantiliza y lo desdibuja. Esta vieja y raposa, por ejemplo, Europa. Siempre estamos con Europa, pero si Europa necesita también renovarse y realimentar o retroalimentar sus genuinos valores, si es que Europa ya es la vieja raposa que creemos que sirve para algo y lamentablemente tampoco sirve para nada. No, de hecho, ahora mismo, y lo estamos viendo en el plano, Ramiro, geopolítico, tampoco quiero entrar mucho en eso porque para mí lo importante, como decías tú muy bien, Ramiro, es la paz interior, ¿no? Exacto. Pero bueno, el mundo es el que es, está bien pues estar informado de todo lo que pasa. Europa no pinta mucho en el conflicto, por ejemplo, ahora mismo entre Ucrania y Rusia, ¿no? Parece que Estados Unidos, con Donald Trump al frente, vuelve a hacer un poco de policía del mundo y yo no sé, Ramiro, ¿cómo ves tú la situación mundial con todo lo que está pasando, los movimientos de Bueno, Donald Trump, todo lo que está pasando? tú sabes, me permito hablar de Europa, ¿sabes por qué? Porque es aquello de yo puedo hablar mal de mi familia, pero los demás no. Ah, Entonces, yo me permito hablar de Europa, sí, porque es mi Europa. Estoy inmerso en Europa, claro. Para mí Europa, en comparación, por ejemplo,
Con Estados Unidos es gloria bendita, porque que ya lo que más atroz me parece es la gente que va dirigiendo eh, año tras año, década tras década, Estados Unidos. Es que parece que los eligen a posta para que todos sean deficientes emocionales. Todos esos individuos, los presidentes de Estados Unidos, es que no tienen ni idea de lo que es la inteligencia emocional, claro, ni les importa. Ese es el gran problema, porque fíjate lo que decía un místico de la India, Ramakrishna, decía que muchas personas que vemos con vestimenta de persona en realidad no son seres humanos, son duendes malignos y perversos que se disfrazan de seres humanos. Lamentablemente, no sé si es así, pero hay muchos individuos que de humanos no tienen absolutamente nada. Antes, Ramiro, hablabas de Mil, obviamente, ¿no? Por eso titulábamos este programa, ¿no? Mi gato, mi maestro. Ramiro, ¿qué has aprendido sobre todo de Mil, de tu gato, y que nos ayude también al resto de vivir con un poquito más de paz, sin ser tan controlados por el ego y dejando que se manifieste más nuestra esencia? Mira, Emil para mí llegó a ser un ser profundísimamente amado. Hubo incluso un escritor que escribió un artículo que llamó Emil el alma de Ramiro, dando a entender la gran fusión que teníamos. Lo primero que aprendí de Emil es algo muy importante, Alex. Yo decía en las conferencias, en las charlas, la criatura que más me quiere es Emil, porque nunca me juzga. Nunca me Ajá. juzgó. Emil no te juzga. Tu perro, tu animal de compañía no te juzga. Luego eso ya es muy importante en un mundo donde está constantemente activa la maledicencia, difamar, desprestigiar, calumniar. Yo mismo he sido víctima de eso a lo largo de toda mi vida, 50 años, 60 años, desde que empecé con el yoga, que ya ciertas revistas de una, digamos, catolicismo extremo empezaron a decir ese loco barbado, ese absurdo joven y tal, ya de ahí en adelante no he parado amenazas de muerte, insultos, mentiras, todo. ¿Por qué? Porque es que vivimos del veneno de la palabra. En lugar de vivir del néctar, del silencio, vivimos del veneno de la palabra. Solo hay que ver cómo son los programas de televisión en este sentido. Hace que no entiendo televisión nada más que para ver películas hermosas desde hace mucho tiempo. Pero solo hay que verlo y la gente es que había un gran psicoterapeuta que conocí que decía, cuando uno no sabe pensar, lo que tiene es que hablar mal de los demás. Es una manera es un hábito, es un tic que tenemos todos, que tratar un poco de corregir. Luego Emil nunca me juzgó, pero además Emil era, vamos, impregnaba todo de su sosiego, de su inocencia, de su bondad, de su amor, de su compañía. Le recogimos y le tuvimos durante 11 años y 3 meses. Esos 11 años y 3 meses, siempre a una hora determinada de la noche, se subía en la almohada, estaba 10 minutos acompañándonos y luego se iba. Era amor. Lo más importante que podemos encontrar es amor, no ese hablar del amor manoseado, estúpido, no, el amor genuino que es la energía que surge de corazón a corazón. El gran psicoanalista Lacan encontró un término muy hermoso, almor, el amor del alma. Creo que todos deberíamos acuñarlo en cada una de nuestras células.
amor del alma, amor. Y eso es lo que encontré en Emil y en otros muchos animales, porque como ellos están más allá de esa burda estructura del ego, pueden irradiar lo que el ego impide que todos nos estemos irradiando. Yo creo, ¿Qué Ramiro, el gran qué problema quizá opinas? es que tenemos mucho miedo. El Mucho. ser humano tiene mucho miedo, miedo a ser Error. rechazado, miedo que piensen de él de una manera determinada, miedo a ser juzgado, y eso hace precisamente que nosotros juzguemos, ¿no? Continuamente. Tenemos Claro. mucho miedo, Ramiro. Estamos a la autodefensiva y no solo miedo, muchos agujeros psíquicos. ¿Y sabes cuál es Mm. el problema? Creemos que para llenar esos agujeros psíquicos, esas carencias emocionales, lo podemos hacer con más de lo mismo. En vez de una nevera, dos neveras. En vez de un coche pequeño, un coche más grande. En vez de un orgasmo, 100 orgasmos. En vez de un viaje, 4 viajes. Creemos que con más de lo mismo podemos llenar esos agujeros psíquicos. Y no es así. Esos agujeros psíquicos entonces son como paño roto, más se rompe. Ya decía Jesús, recuerdo este símil muy hermoso, si a un roto le echas tejidos, tirará más del paño y más lo romperá. Queremos remendar, queremos buscar subterfugios, autoengaños, escapismos. Entonces esos agujeros, esos vacíos internos se abren más. ¿Cuál es el resultado? Más soledad, más violencia, más agresividad, más miedo, más angustia. Todo eso está ahí, es desgarrador, pero está ahí. ¿Y qué sucede? Que en lugar de encarar nuestros vacíos internos, en lugar de desenmascararnos dolorosamente, hay que ser intrépido, hay que ser valiente, todo lo apartamos, lo ocultamos, no lo queremos ver. Incluso el ávido, el tacaño, proyecta avidez y piensa que los demás son los tacaños y que él es generoso. El celoso piensa que es tolerante y que los demás son celosos. Ese fenómeno de proyección que hace que nuestros agujeros psíquicos, como no los queremos ver, cada día son mayores y más nos van desgarrando. Hay que vernos como somos, abrirnos en canal. No soy como creo que soy, no soy como me dicen que soy, no soy como triunfalistamente imagino que soy. Soy como soy y de ahí tengo que partir con mis miserias, con mis grandezas, con mis carencias, con mis deficitarismos. Y la cuestión es, ¿quiero morir siendo un mezquino como he sido tantos años o quiero morir de otra manera, con paz interior, con calma, estando un poco más limpio, habiéndome entregado más a los demás? Un gran amigo que durante 10 años visité en Benares, era un sadhu, no tenía nada, era enormemente feliz. Baba Sivananda de Benares siempre decía, esta vida sin amor es nada. Hay que aprovechar a los que conocemos para cooperar con ellos. Esos Ujú. coincidentes vitales son tesoros con los que tenemos que cooperar. Y siempre decía, lo único importante en esta vida es el amor más la paz interior. Pero ese amor, Ramiro, para obtener la paz, debe ser incondicional. ¿O eso es una Claro, utopía? desde nuestro estado o condición de máquinas es una utopía. Porque como el ego siempre está por medio, el ego mira para sí, no mira para los demás. Pero siempre les digo a mis alumnos, mirad, estamos en un prostíbulo, queridos amigos.
En el prostíbulo todos somos prostitutas, pero hay prostitutos y prostitutas de buen corazón y prostitutos y prostitutas de mal corazón. Y también me gusta reflexionar con ellos. Hay muchísimas más personas buenas que malas, pero los malos se organizan mucho mejor. No sé qué pasa, que los malos ya tienen ese don de la maldad, se organizan mejor. Y es curioso, un pensamiento positivo genera un pensamiento positivo, pero un pensamiento negativo genera 100 pensamientos negativos. Hay que tener mucho cuidado y hay que ejercer 3 controles: control o vigilancia de mente. Podemos hacer de la mente un vergel o un basurero. Control y vigilancia de la palabra. Que la lengua no sea como un estilete venenoso hiriendo y envenenando a todo el mundo. Y control y vigilancia de nuestros actos. Esta triple vigilancia nos la deberían enseñar desde niños. Pero fíjate, en mis memorias resalto que aprendí muchas cosas de niño en el colegio, pero ninguna importante. Me llenaban y atiborraban de fórmulas de química, de matemáticas, pero no me enseñaron a sonreír, a abrazar un árbol, a hablar con rectitud y con cariño. No me enseñaron a hablar con los pájaros, no me enseñaron tantas cosas. En fin, que nos enseñan tantas cosas inútiles, que luego ¿sabes qué sucede? Que tenemos que pasarnos parte de la vida también desaprendiendo las cosas inútiles. Y por eso la vida es a la vez aprendizaje y desaprendizaje. Aprendo y desaprendo. Todos tenemos mucho que arrojar por la borda. Todos tenemos que liberarnos de infinidad de cosas, pero la primera, ese ego, que es el que nutre, el que alimenta la ofuscación, la avaricia, el odio, la suspicacia, la susceptibilidad, los celos, la envidia. Ese ego es perverso, pero ¿cómo nos pueden decir en este otro fenómeno cada día también más pervertido, que es el de la nueva era? Que hay una de farsantes que para qué. ¿Cómo nos pueden decir que el ego es constructivo, es positivo? No, claro, si lo utilizas como la Madre Teresa de Calcuta es constructivo, si lo utilizas como Hitler es destructivo, pero lo importante es no estar siempre en ese campo de concentración de lo mío, yo, este pequeño, este mezquino, yo. Mientras tú y yo, cada uno esté en esa cápsula, tú y yo no estamos cerca. Creemos que estamos cerca, nos abrazamos y yo te digo, Alex, y tú me dices, Ramiro, pero eso no es estar cerca. Cuando se está más allá de la idea, la concepción de lo tuyo y de lo mío, entonces sí que hay unión y hay cercanía. Absolutamente de acuerdo contigo, Ramiro. Escuchándote, estoy seguro que estaremos más cerca de que nuestra mente sea un vergel y no un cubo de basura, como bien definías antes. Ramiro, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Alex Comunica. Ya sabes, esta es tu casa, con ganas de volver a charlar contigo cuando tú quieras. Ramiro, muchas gracias. Gracias, Alex, me pareces un profesional magnífico, Muchas una gracias. persona encantadora y empática, que es muy importante hoy en día, y sabes que siempre estoy muy a gusto intercambiando impresiones contigo. Es recíproco, Ramiro, muchas gracias. Gracias.